Ya vamos a comenzar. Esta va a ser la clase número 6, que se titula Isometría. Y en esta clase, la lista la voy a pasar más como a la mitad de la clase. Ok, entonces vamos a ver isometría. En esta clase se va a basar en las transformaciones isométricas, que consisten en transformaciones que se le hacen a las figuras geométricas en el plano, y estas no varían las dimensiones ni el área de la figura. La figura inicial es semejante a la final y geométricamente son congruentes. Lo que quiere decir que todas estas transformaciones que van a entrar en esta guía, que van a ser transformaciones isométricas, no cambian el tamaño ni ninguna propiedad de la figura. La mueven, la giran, la trasladan, pero no cambian la figura. Entonces, la primera transformación isométrica que vamos a ver son las traslaciones, que lo que hace es que se toma una figura, por ejemplo, aquí tenemos la figura ABC y se mueve a ABC. Este movimiento es en línea recta, se define por un vector de traslación, que en este caso puede estar descrito como t igual t a b, que lo que pasa es que la coordenada a se suma a la x y la coordenada b se suma a la y, y eso para cada punto de la figura, y eso nos llevaría de la figura ABC a la a'B', C'. Y estos triángulos son iguales, son congruentes, tienen los mismos ángulos y las mismas dimensiones de lado. Y esta transformación solo traslada, no rota la figura. O sea, la figura se ve exactamente igual, pero movida en otra dirección. Aquí algunas observaciones. Que la traslación forma una figura en otra figura congruente, o sea, la misma figura, pero otra congruente, pero es otra porque está en otro lugar, que no se rota. Y esta, que si se realizan varias traslaciones, estas se pueden resumir en una sola. Como se suman los componentes de un vector. Por ejemplo, si yo tengo esta figura aquí, y la puedo trasladar con este vector negro y luego con este vector rojo, y me queda acá, lo puedo hacer lo mismo con una pura. Sí, se ve en el plano cartesiano. Esto lo vamos a ver en plano cartesiano, no en un espacio 3D. Ok, entonces si yo tengo esta figura que se puede hacer dos traslaciones, también se puede resumir en una sola. Por ejemplo, esta traslación azul va a ser lo mismo que hacerle la traslación negra y roja. Y en este caso, si la negra fuera la traslación A y B y la roja sea C y D, una transformación azul que va a llevar a los mismos resultados que estas dos transformaciones, va a ser T de A más C para el lado de X y B más D para el lado Y. Y esta transformación haría lo mismo que estas dos juntas. Digo que hay un ejercicio de explicados. Y ahora vamos con las rotaciones. Las rotaciones lo que hacen es una figura de rotarla en torno a un punto de rotación. Y aquí es importante tener dos cosas, que es el centro de rotación y el ángulo de giro. Y nos dicen que si la rotación es en sentido antihorario, la rotación es positiva, y si la rotación es en sentido horario, es negativa. O sea, teníamos estas convenciones para los ejercicios, que si es así a la izquierda, antihorario, va a ser positivo, y si va a ser hacia la derecha, horario, es negativo. Y aquí tenemos un detalle, dice, si una rotación tiene centro P y el ángulo de giro A, entonces está representado por R. Esto es una forma de representar una rotación. Eh, el centro, coma el ángulo de giro. Y recordar que si es negativa, va a ir hacia la derecha. Y se puede notar negativo así. Entonces, observaciones, tenemos una tabla de rotaciones que pasa cuando se hacen rotaciones específicas, que van a ser en 90, 180, 270 y 360 grados.
Y en este caso, si uno hace esas rotaciones, tenemos esta tabla, que por ejemplo yo puedo rotar en 90 grados y las coordenadas cambiarían de esta forma, o sea, se invertirían los valores y el valor de Y sería negativo. Y se puede ver qué pasaría con los 180 y con 270 y con 360. O sea, aquí vemos que 360 queda lo mismo que el punto inicial, o sea, que la vuelta completa de la figura queda igual. Entonces tiene un poco de sentido esta tabla. Y, y puede ser más fácil si se la aprenden para hacer un ejercicio más rápido, pero, pero no es necesario que se la aprendan. Y esto, sentido positivo, hay que recordar que lo que están haciendo es girar la figura hacia la izquierda, en sentido antihorario. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Ya, y ahora tenemos las simetrías, o reflexiones, que la vamos a dividir en tres. Estas transformaciones isométricas invierten los puntos y figuras del plano. Entonces tenemos la simetría central, que la simetría central se hace respecto a un punto fijo, por ejemplo, sea O este, y lleva a cada punto, por ejemplo, A, pasa por O en una línea recta, la lleva a A', y transformaría esta figura ABC con una simetría central en esta figura ABC. Y el centro O se le llama centro de simetría, y A, comilla, sería el punto homólogo o correspondiente de simetría a A. Y acá algunas observaciones tenemos que hacer una simetría central con respecto a un punto O es lo mismo a una rotación de 180 de centro O en cualquier sentido. Si yo la giro 180 grados con el punto O, me va a quedar lo mismo que si yo le hubiera hecho una simetría central con respecto a O. También está la simetría axial, que a diferencia de la simetría central, donde el punto de hay un punto de simetría, acá hay una recta de simetría. Por ejemplo, esta recta sería L. Es como si nosotros le pusiéramos un espejo a la figura. Y en este caso, si tenemos la figura ABC, su simetría axial con la recta L sería A', B', C', donde A' es homólogo a A, y si yo trazo una línea entre A y A', esta línea va a ser perpendicular a L. Acá hay una observación para hacer el ejercicio más fácil que dice todo punto del plano cartesiano PXY tiene su simétrico X como menos Y, o sea, es una transformación rápida de hacer con respecto al eje de las abscisas y un simétrico con respecto al eje de las ordenadas. A veces tienen que aprenderse cuál es el eje de las abscisas y cuál es el eje de las ordenadas. A mí me costó mucho aprendérmelo y finalmente lo pude aprender de esta forma. Cuando yo tenía el eje de las abscisas como una A, terminaba así, entonces el eje X, el de las abscisas, y una O así, hacia arriba, como el eje Y, el de las ordenadas, por si les sirve ahora aprendérselo. Y luego tenemos el eje de simetría, que es parecido a la simetría axial, porque también tenemos una recta, pero este eje de simetría va a ser una recta que atraviesa la figura y divide la figura en dos segmentos. Y aquí hay algunas observaciones que, por ejemplo, van a haber figuras que no tienen eje de simetría, que figuras que tengan un eje de simetría y figuras que tengan más ejes de simetría, más de uno, o sea, dos, tres. Y, por ejemplo, esta es la circunferencia sería una de esas figuras ya que tiene infinitos ejes de simetría. Luego acá hay otro ejemplo de esto. Ya, y ahora están las teselaciones. Las teselaciones son como estos trabajos bonitos que uno tenía que hacer en artes, donde tenemos un plano que puede ser infinito o acotado, y lo que hacemos es que con una misma figura o con dos, las ordenamos de tal forma que rellenamos este plano o segmento sin dejar huecos. Y dice que a esta partición también se le llama mosaico o embaldosado.
Y acá hay algunas observaciones como que cuando todos los polígonos de la teselación son regulares entre sí, se dice que la teselación es regular, que siempre el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular van a ser polígonos que pueden teselar el plano, y que todos los cuadriláteros y triángulos teselan por sí mismos el plano, es decir lo mismo, que en el fondo que los triángulos equiláteros, los cuadriláteros y los hexágonos regulares son las figuras que siempre van a poder teselar un plano. O sea, si yo tengo un cuadrado, lo puedo ubicar así, así, y dividirlo. Si tengo hexágonos, también se pueden ordenar de cierta manera para que teselen el plano, y con los triángulos lo mismo. Ok. ¿Tienen alguna duda con la materia antes de empezar a hacer ejercicio? Sobre quizá simetría o rotaciones o otras relaciones. Ya, de Martínez y Córdoba, que no entendemos bien lo de teselar. Teselar un plano que puede ser infinito o limitado es encontrar una figura que si yo la pongo una vez y otra de cierta forma como girada o trasladada, yo las voy a poder juntar de tal forma que voy a poder completar este plano. Por ejemplo, en este caso tenían esta figura como una L, y le ponen otra L encima y otra L así, y en el fondo se pueden ir uniendo las figuras sin que queden espacios y se puede teselar el plano. Si yo, por ejemplo, tuviera círculos, yo con los círculos yo no puedo teselar el plano, porque si yo los dibujara así, por ejemplo, me irían quedando estos huecos, imaginando que estos círculos son del mismo tamaño, irían quedando estos huecos. Entonces, por ejemplo, no se puede teselar el plano con círculos. Y hay una figura que es como una lagartija así, que se ve harto, que es una figura geométrica que también tesela el plano, porque lo que hacen es que tienen esta como lagartija y la giran y la ponen con otra y con otra y con otra, y entonces se va rellenando el plano sin que quede en orificio. Y aquí tenemos ciertas consideraciones, que son que el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular siempre se van a poder teselar un plano. O sea que si yo tengo un cuadrado, le voy a poner poder poner otro cuadrado y otro, y voy a poder hacerlo. Y esto también no es solo para los cuadrados y triángulos regulares, sino que dice que para todos los cuadriláteros y los triángulos. Sí, como colmenas de abejas, por ejemplo, los hexágonos teselan el plano. Eh, Gracias por ese ejemplo. Por ejemplo, las colmenas de abejas son una teselación del plano con hexágonos. Y ahí nosotros sabemos que se puede teselar el plano con hexágonos. Y hay figuras que no lo pueden hacer porque como el círculo, al juntarlas, no existe ninguna forma en la que se puedan rotar o ordenar de forma que completen el plano sin dejar huecos. ¿Ok? De todas maneras, esto no se afonda mucho. Y ahora sí, vamos a ir con los ejercicios. Ya, el ejercicio 1 nos dice en el sistema de ejes coordenados o en un plano, está ubicado el punto P de coordenadas -4 y 6, ubicado aquí, con -4. No, disculpan, está acá, el punto P. Ok, entonces porque en X es -4 y en Y 6,
y nos dicen que se le aplica una rotación horaria de 90 grados. Horaria. Ya, y vamos a eliminar lo que dice de aplicación horaria por solo rotación. ¿Ok? Se le aplica una rotación de 90 grados con centro en el origen. Y nosotros tenemos que asumir que como es una aplicación, una rotación de 90 grados, esta va a ser solo 90 grados, o sea, es positiva, va a ser hacia la izquierda, va a ser antihoraria. Y nosotros sabíamos que teníamos tableado qué hacer con esto para poder encontrar la figura fácilmente. Entonces teníamos que siempre una figura que se le aplica una rotación de 90 grados con centro en el origen, su coordenada x, y iban a cambiar a menos y, x. Entonces si yo tenía menos 4, el menos 4 iba a ser el y, y el 6, que iba a ser su y, iba a pasar al x de la otra coordenada con negativo. O sea que, por ejemplo, este menos 4 se iba a mover para acá, y este 6 se iba a mover para acá y se le iba a cambiar el signo. Entonces, y este sería la respuesta. Pero ahora bien, si nosotros no nos acordamos de la tabla de cómo jugar con los signos, lo podemos hacer en el plano. Entonces, yo aquí lo dibujé, y tienen aquí el número 6 en el eje y tienen aquí el eje X con el punto menos 4. Y aquí está el punto P. Entonces nos dicen que hay que rotarlo 90 grados hacia la izquierda. O sea, el punto P nos quedaría en este sector. Y si yo lo roto así, nos fijamos que la distancia en esta recta era 6, entonces se tiene que cambiar acá a 6, por lo que quedaría en menos 6. Y la distancia que estaba aquí, que era menos 4, se tiene que mover acá. Y acá también es menos 4. Entonces el punto P', tendría coordenadas como x igual a menos 6 y en y igual a menos 4. Y ahí obtenemos el mismo resultado que si usáramos las propiedades de la tabla. Y ahí la respuesta es la C. Ya, luego aquí voy a borrar esto. Ya, vamos con la 2. Dice, en la figura, ¿cuál es el centro de rotación para transformar el triángulo A, o sea, este que está aquí, en A', es decir, este que está acá? Y nos dicen que como candidatos tenemos el centro K, M, N, S y Q. Y bueno, lo que tiene un centro de rotación para una figura es que cuando yo trazo los lados, los puntos homólogos de esa figura al centro, tienen que tener la misma distancia y el mismo ángulo entre sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros probamos por K y ya vamos a coger este punto, el punto de donde está el ángulo recto, este, si trazamos una línea de acá a acá y de aquí a acá, estas líneas no son iguales, no miden lo mismo, entonces K ya no puede ser un centro de rotación. Entonces repetimos el proceso con A y M, unimos A con M y no miden lo mismo. Por lo tanto, M tampoco podría ser un centro de rotación. Y ahora vamos con Q. Aquí vemos que mide 4 cuadraditos y aquí mide 2 cuadraditos. Por supuesto, no miden lo mismo. Entonces Q tampoco podría ser. Ahora si vamos con N, y trazamos una línea de aquí a aquí y de aquí a aquí, vamos a ver que esa línea mide lo mismo, ya que es como la hipotenusa de un triángulo de 3 cuadrados con un cuadrado, 3 y 1. Y si hacemos lo mismo con el otro punto, vamos a dar cuenta que también van a respetar. O sea, este punto aquí van a medir 3 líneas. Y si unimos este también al n, vamos a tener que se mueve 5 y 1, y este de acá también se mueve 5 y 1. Entonces, este vendría siendo el centro de rotación de la figura. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, que es n.
Ok, ahora nos preguntan en la 13. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un hexágono regular? Y había que recordar que los ejes de simetría eran las rectas que cortan una figura y crean dos lados iguales. Entonces nosotros vamos a dibujar el hexágono para hacernos una idea. Y vamos a empezar a trazar rectas de simetría. Por ejemplo, si yo trazo esta recta, me da arco iris, el lado de arriba con el lado de abajo es igual. Y lo puedo repetir el mismo proceso si uno este vértice con este, voy a tener que este lado va a ser igual a este. Y si lo trazo así, voy a tener que este lado va a ser igual a este. Y luego ahí ya tengo tres, y estos tres de alguna forma corresponden a los vértices. Y también puedo trazar líneas por los lados. Si yo trazo una línea así, me doy cuenta que los lados que se forman son iguales. Entonces esta figura va a ser igual a esta, y si lo hago aquí, esta de aquí va a ser igual a esta, y si lo hago acá también, esto debería centrarse en un punto. Voy a tener que este lado de aquí es igual al lado de acá. Entonces ahí tengo otros tres más que van a corresponder de alguna forma a los lados, y en total voy a tener que seis son los ejes de simetría. Y si ustedes siguen jugando con la figura y no pueden encontrar otra recta que yo la trace, por ejemplo, no sé, este no es un eje de simetría, no pueden encontrar más rectas que sean ejes de simetría de la figura. Entonces la respuesta es 6. Ok, entonces ahora vamos con la 4. Y aquí en lo que la 4 nos piden es por una. ¿En cuál de las siguientes alternativas se muestra una simetría de reflexión con respecto a L? O sea, una simetría axial con respecto a una recta. Entonces hay que recordar que esta simetría viene siendo como un espejo. Y si vamos por parte, venimos a la A y bueno, este triángulo con este no están en nada modo espejo. Esto podríamos entender que están como modo espejo, pero eso se hubiera dado si la recta fuera así. Pero en realidad para una recta así, el espejo de este sería algo así, y el espejo del de la derecha sería algo así. Entonces esta tampoco es. Luego esta, tenemos esta que tenemos un triángulo, y aquí sí se le hace una especie de espejo, donde tiene su figura acá, que es como la misma invertida. Pero la distancia que está entre este triángulo y la recta es mucho más pequeña que la distancia que está entre la recta y este triángulo. Y si bien nosotros sabíamos que no nos tenemos que fijar como en estos detalles para resolver este ejercicio, como eh, fijarnos en las dimensiones de las cosas, para este ejercicio sí es necesario. Y en ese sentido, como este espacio es más pequeño que esta no cuenta como una reflexión axial. Luego tenemos el E, que este viene siendo un eje de simetría, pero no lo es porque no parte la figura en dos lados iguales. Luego tenemos el D, que tenemos estos cuadrados. Entonces, estos cuadrados parecieran ser casi espejos, y si yo trazo un punto entre este y su lado, su punto, su vértice homólogo, y si trazo una recta entre este punto homólogo y su punto homólogo, veo que se me crean rectas aquí perpendiculares que cumplen con los principios, y sí, esta figura cumpliría con una reflexión o una simetría axial. Entonces la alternativa correcta es la D. Ya, luego seguimos con la 5. Nos dicen, en la figura se puede observar, o sea, tenemos este triángulo y de alguna forma que no conocemos llegó a este triángulo. Y nos preguntan, ¿qué métodos se pueden haber aplicado para que pasara esto? Ya, el primero, traslación. Este no puede ser porque ya yo podría trasladar este triángulo, pero me quedaría de esta forma. O sea, la traslación no rota las cosas. Por lo tanto, este no es. Luego está la simetría axial, que es con respecto a una recta. Entonces, para poder llevar este triángulo de este lado a este,
tendría que tener una recta de este estilo, pero esa recta me dibujaría el triángulo así. Entonces no hay forma de que yo con una recta pueda llevar este triángulo al que está acá. Entonces esta tampoco es. Ya, luego tenemos la rotación. Y podríamos fijar la rotación en cualquier punto que nosotros queramos, porque no está en restricción en este ejercicio, así que si lo fijamos en el origen, vemos que la distancia aquí a aquí es la misma que la de aquí a aquí, y esta de aquí a aquí es la misma que la de acá a acá. Y si lo miramos además, nos damos cuenta de que esta figura está rotada. Entonces rotación sí podría hacer. Y luego tenemos la simetría central, o sea, un punto. Bueno, y ese punto que vamos a coger va a ser este, el origen. Y haciendo la simetría central vamos a llevar esta recta por aquí, esta la vamos a por el punto. Y en el fondo tenemos lo mismo que habíamos explicado antes que la rotación. En este caso una rotación de 180 grados va a ser lo mismo que una simetría central. Entonces con estas dos transformaciones se puede hacer esta transformación de esta figura, la que está acá. Entonces la alternativa correcta sería 3 y 4, o sea, la D. Ya, en la 6 nos dicen qué figura se obtiene al aplicar una rotación de centro en O y en un ángulo de giro de 90 grados en sentido horario. Ya, aquí nosotros teníamos que, si era un ángulo de giro de 90 grados, o sea, positivo, era de esta forma. Pero en el siguiente segmento del enunciado nos dice en sentido horario. Y esto ya es más importante que el signo del valor. Entonces, el sentido horario nos obliga a girarlo de esta forma, en 90 grados. Entonces, lo que pasaría es que tenemos que girar esta figura en 90 grados hacia la derecha. ¿Y cómo se vería? Aquí yo lo que hice fue la giré en 180 grados para darme cuenta de que se vería así. 180 es más de 90, entonces la figura tiene que estar de alguna forma en, en una etapa media de rotación entre este estado y este estado. Y bueno, si vemos este, aquí me pasé más girando este. Y luego, si me fijo la A, veo que este es el segmento parcial que pasó aquí. Porque si yo lo giro, me queda de esta forma y luego si lo sigo girando me llega a 180. Y este viene siendo el giro 90 grados que queríamos. Entonces la alternativa correcta sería la A. Ya. Aquí tenemos un punto A que tiene coordenadas menos 3 y 5 y un punto B que tiene coordenadas 0 y 1. Y nos dicen que a A se le hace una simetría central con respecto al punto B. O sea que se traza una recta de A a B y luego esa recta tiene que ver lo mismo hasta C. Entonces lo que tenemos es que podríamos encontrar este punto C, o sea, mejor dicho, A', como aplicarle dos veces la traslación que llevó de A a B. Entonces, si nos fijamos en la traslación que llevó de A a B, y A tiene estas coordenadas, vemos que este vector sería 3 y coma menos 4, porque si sumamos 3, menos 4 a menos 3,5 nos da 0,1, que son las coordenadas de B. Entonces, ya estando en B, tenemos que volver a aplicar este vector para llegar a A'. Entonces, si a B 0,1 le aplicamos el vector de transformación 3 de traslación 3, menos 4, nos queda 0 más 3, 3, y 1 menos 4 menos 3. Por lo tanto, las coordenadas del punto A' serían estas. Serían 3, menos 3. Y ahí seguimos. Vamos con el 8. Nos dicen en la figura tenemos el rectángulo ABCD y al cual se le aplicó una rotación en 90 grados antihoraria, o sea, hacia la izquierda. O sea, este rectángulo se botó hacia acá y formó el rectángulo A'B', C'D'. Nos preguntan cuáles son las coordenadas del punto medio de A'. O sea, si se traza una recta de aquí a aquí y nos preguntan por la coordenada del punto medio. Y bueno, nosotros recordamos que las coordenadas del punto medio entre dos puntos van a ser la suma de los, por ejemplo, x sería ax más a'x partido 2 y ay más ay y
partido 2. Esa sería la coordenada del punto medio entre dos puntos A' y A. Entonces, queremos encontrar estos puntos y buscamos A como tiene las coordenadas 2,4 y luego buscamos la coordenada de A'. Entonces, como se rotó, esta distancia tiene que respetarse aquí y esta distancia era de 4, entonces va a estar en menos 4 en X. Y esta distancia que estaba aquí tiene que respetarse aquí, y esta distancia era 2, entonces va a quedar 2 sobre el eje X, y su coordenada sería menos 4,2. Y bueno, ya teniendo estas dos coordenadas, calculamos el punto medio sumando lo que corresponde a X y lo que corresponde a Y y dividiéndolo en 2. Entonces, 2 menos 4 menos 2, o sea, partido 2, 2 menos 4 partido 2, va a ser igual a menos 1, y 4 más 2 partido en 2 va a ser igual a 3. Entonces este punto medio va a corresponder a menos 1,3. Y esa es la alternativa B. Ok, entonces vamos con el ejercicio número 9. Y nos dicen, dada la función f de x igual x al cuadrado, se puede decir que g de x igual menos x al cuadrado es. Ya, entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer va a ser dibujar estas funciones. Y si las dibujamos, vamos a tener que f de x igual a un x al cuadrado es esta figura, así una u. Y g de x igual a menos x al cuadrado en una figura de esta forma. Una u hacia abajo. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿con qué transformaciones transformamos esta u hacia arriba con una u hacia abajo? Y con una simetría central con respecto al centro en el origen, o sea, aquí. A ver, hay que recordar que estas figuras tocan el origen así, pasan por el origen. Entonces, si yo le hago una simetría central, voy a tener que esto se me va a rotar y voy a llegar que este lado va a ser este y este lado va a ser este. Entonces, para que sean la misma, tendría que pasar que este lado fuera igual a este. Y esto se cumple porque estas funciones son simétricas con respecto al eje Y. Entonces esto es correcto. Y yo podría transformar esta función en esta función con una simetría central con respecto al origen. Y ahora nos dicen una simetría axial con respecto al eje X, o sea, a este eje. Y bueno, sí, si yo le hago una simetría axial, me quedaría así. O sea, lo que tengo acá. Luego esto también es verdadero. Luego nos dicen una rotación en 180 grados con respecto al origen. Y nosotros recordamos que la rotación en 180 grados con respecto al origen era lo mismo que una simetría central con respecto al mismo punto. Entonces, si la 1 era correcta, la 3 también es correcta. Y además nosotros aquí podemos visualizar como si nosotros tenemos esta figura y la rotamos de esta forma, nos quedaría esto. Entonces la alternativa correcta sería 1, 2 y 3. Ya que vamos a pasar a la 11. Nos dice, en un cuadrilátero se puede trazar solo un eje de simetría. Y nos preguntan, ¿qué cuadrilátero podría ser este? Entonces empezamos por el 1 como un romboide. Hay que recordar que el romboide viene siendo un rectángulo que se acható de esta forma, donde sus lados son paralelos y este lado de aquí mide más que el lado que está acá. Eso es un romboide. Y en este no se puede hacer un eje de simetría si yo lo hago así. Esto no me va a crear dos figuras iguales. Si lo hago así tampoco. Este vértice con este tampoco. Entonces, este no puede ser. Luego tenemos un trapecio isósceles. Hay que recordar que este es un trapecio y si es isósceles es porque el ángulo de aquí va a ser igual a este. Ok, si nosotros le hacemos un eje justo a la mitad, vamos a tener un espejo. Entonces, este sí sería un eje de simetría. Y el 2 sería correcto. Luego vamos a fijarnos en el deltoide. El deltoide viene siendo casi lo mismo que este diamante, solo que la parte de arriba es más pequeña. Viene siendo parecido a una cometa.
Entonces, en este sentido, nosotros si trazáramos una recta así, tendríamos un eje de simetría. Si trazamos una recta así, no tendríamos un eje de simetría porque la parte de arriba es más pequeña que la de abajo. Entonces, este también es verdadero. Y tanto la figura 2 como la 3 son cuadriláteros que tienen solo un eje de simetría. Así que la alternativa correcta es 2 y 3. Porque ya vamos con la 12. Aquí voy a borrar esto. Ya, nos dicen que tenemos el triángulo ABC, equilátero de 2 centímetros de lado, y se le aplica una simetría reflexión respecto a la recta L, o sea, esta que está aquí. Y nos dicen que además L es paralela con AB, y nos dice que se genera el triángulo A'B', C'. Si nosotros hiciéramos esta simetría con respecto a esta L, nos quedaría que se formaría la base del triángulo de esta forma y se crearía la punta así. Entonces tendríamos esta especie de figura A'B', C'. Y nos preguntan que determinemos la longitud del segmento CS'. Este era C'. Donde P es el punto centro de una circunferencia inscrita en este triángulo. Ya, luego si nosotros nos fijamos, como esto es una simetría, vamos a tener que la distancia de C a C' va a ser lo mismo que 2 veces la distancia entre C y P. O sea, lo que tenemos que calcular es esta distancia y multiplicarla por 2. Luego vamos a separar el triángulo de esta manera, con un ángulo recto aquí. Este va a medir 1 porque va a ser la mitad. Este va a medir 2 porque es un triángulo equilátero. Y luego por Pitágoras este va a medir -3. Ya que, o sea, raíz de 3. Ya que si tengo un cateto y le sumo el otro al cuadrado, un cateto al cuadrado y le sumo el otro cateto al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea que yo tengo que raíz de 3 al cuadrado es 3, más 1 al cuadrado, 1 es 4, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Entonces estos números están bien puestos. Luego aquí hay que, no nos vamos a fijar que sobre la circunferencia, o sea, lo que vamos a interpretar de la circunferencia es como una pista, que ya que este triángulo es equilátero, todos sus segmentos, o sea, todos sus elementos secundarios van a coincidir en este punto. Si yo le hago la altura, las simetrales, las transversales de gravedad, todos van a, todos se van a intersectar en este punto P. Y hay una propiedad de los triángulos sobre su transversal de gravedad, que si yo tengo esta transversal de gravedad entre C y la base, la distancia que está aquí va a ser igual a 2/3 la distancia total, y esta distancia de aquí va a ser igual a 1/3. Esta va a ser una propiedad que se crea cuando intersectamos la transversal de gravedad de un triángulo. Ok, luego, como nosotros sabemos que todo este segmento viene siendo raíz de 3, el segmento CP va a ser raíz de 3 por 2/3, lo que es 2 raíz de 3 partido 3. 2/3 por raíz de 3. Y luego, finalmente, para encontrar C', teníamos que multiplicar eso por 2, por lo que obtenemos que CS' mide 4/3 raíz de 3. Y la alternativa correcta sería la B. ¿Ok? ¿Se entendió bien este ejercicio? ¿Alguna duda antes de continuar? Ninguna. Ya. Entonces seguimos. Vamos a hacer el 13. Nos dice, luego de aplicar ciertas isometrías en el plano de la figura, tenemos que esta figura aquí se transformó en la que está abajo. No, mejor dicho, la de abajo se transformó en la que está arriba. Entonces nos preguntan, ¿qué transformaciones
isométricas se pueden haber hecho para hacer esta transformación. Entonces, la primera que nos proponen es que se aplicó una traslación. En t igual a 0,6 y luego una rotación en 180 grados con centro E. Ya, entonces, una rotación, o sea, una traslación T06 significa que se movió la figura 6 unidades en el eje Y, o sea, hacia arriba. Entonces, esta figura, ya, entonces esta figura se movió 6 unidades hacia arriba y nos queda aquí. Sí, porque se movió ahí 2, 4, 6, ya queda aquí. Y ahora lo que nos decían es que se tenía que hacer una rotación de 180 grados en torno al punto E. Lo que haría que la figura quedara aquí. Bueno, y por supuesto no quedó donde queríamos, así que esto no es lo que necesitamos, así que la 1 es falsa. Luego vamos con la 2, que dice se aplicó una simetría central con respecto al punto P. Una simetría central con respecto al punto B venía siendo lo mismo que una rotación. Así que íbamos a trazar, unir el B con el P, y llegamos al D con la misma distancia. Si hacemos esto con el O y con el C, vemos que sí cumple con una rotación y también de 180 grados. Entonces, esta transformación isométrica sí basta, sí es útil. Y sería verdadero el punto 2. Y ahora vamos con el punto 3. Nos dicen que se aplicó una simetría axial con respecto a la recta que pasa por los puntos medios de AD y BC. Entonces, si tenemos este AD, el punto medio sería este. Y si tomamos BC, el punto medio sería este. O sea, tendríamos una recta así. Y nos dicen si con una simetría axial, esta figura se nos forma en esta. Y esto casi resulta, solo que tenemos este pequeño elemento aquí, que se cambió de lado. Y si nosotros hiciéramos esta simetría axial, nos quedaría ya esta figura, pero este segmento de acá quedaría en este lado, por ser espejo de este. Entonces no nos sirve. Y esta es falsa. Luego, como es verdadera la 2, solo la 2, la alternativa correcta va a ser B, solo la 2. Ya, esta está la 14, que creo que salió mal tipeada. No verla. Y aquí tenemos la 15 con traslaciones. Ok, nos dicen, tenemos los puntos extremos de un trazo AB, que son A 3 y 5 y B menos 4 y 3. Y se le aplica una traslación según el vector A, B. Y las unidades coordenadas de A son A', 7, menos 5. Nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Bueno, entonces encontremos este vector A, B. Si teníamos un A que era 3,5 y fue a una prima que era 7, menos 5, ¿qué vector hubo aquí de traslación? Bueno, hubo vector 4, menos 10. Ya que si yo al 3 le sumo 4, llego a 7, y si al 5 resto menos 10, quedo en el menos 5. Entonces, en definitiva, este es el vector que estamos buscando, el vector AB. Y luego, si le aplicamos este mismo vector AB, eh, el vector B al punto B para encontrar su punto B', tendríamos que el punto B es menos 4,3, le sumamos 4, va a ser 0, y al 3 le restamos menos 10, nos va a dar menos 7. Entonces este sería el valor, las coordenadas del punto B'. Y ahora vamos con las preguntas, con las afirmaciones. Si vemos la afirmación 1, nos dicen que AB es igual a 4, menos 10, y si lo comprobamos, si esto es lo que nos dio, entonces la 1 es verdadera. Luego, si vamos con la segunda, nos dicen que la coordenada de B' es 0, menos 7. Y sí, esto es lo que calculamos, entonces también es verdadera. Luego, si vamos a la tercera afirmación, nos dice que B' más A', o sea, sus coordenadas, va a ser igual a 7, menos 12. Entonces vamos a sumar las coordenadas de A' con B', 7 más 0 es 7, y menos 5 menos 7 es menos 12, entonces también es correcta. Entonces, ya que las tres son correctas, la alternativa correcta va a ser 1, 2 y 3. Ok, entonces aquí tenemos la 16, en la cual nos dicen que
tenemos esta figura de aquí y se le hace una simetría axial con esta recta. Y nos preguntan cuál va a ser la figura que obtenemos. Y bueno, la figura que obtenemos tendría que tener esta forma o esta forma, ya que como espejo sería así. Pero lo que difieren es que esta tiene el círculo abajo y esta tiene el círculo arriba. Y para seguir las reglas de la simetría axial como espejo, tiene que mantenerse el punto arriba. Entonces, por lo tanto, va a ser la C, la alternativa correcta. Ok, ahora tenemos la 17. Ok, dice que el trazo de la figura intersecta los ejes en los puntos 3 y 0 y 0,6. Ok, entonces vamos a dibujar ese trazo que nos están diciendo. Entonces tenemos un punto de intersección que es 3,0, o sea, en x3 y 0, entonces sería aquí. Y el punto 0,6, o sea, en x0 y en y6, o sea, sería acá. Ya este es el trazo del que no están hablando. Y luego dicen que al trazo se le realiza una rotación en 90 grados con respecto al origen. Ya, entonces rotación positiva, no nos dicen nada de horario, o sea que vamos a asumir que es así. Entonces, si aplicamos esta rotación, vamos a obtener esta figura con valor aquí 6, o sea, menos 6, ya que está en esta dirección del eje X, y este valor de aquí vendría siendo 3. ¿Ok? Luego nos dicen que se le hace un desplazamiento de 6 unidades a la derecha, o sea, se mueve hacia allá 6 unidades. ¿Y cuál de los siguientes gráficos representa mejor la situación? Ya, entonces teníamos esta figura con menos 6 y 3, y hay que moverla 6 unidades a la derecha, entonces nos quedaría así. Con este valor 0, este 6 y este 3. Esta sería la figura final. Y hay que buscarla, y es esta recta de aquí, que en X marca 6 y en Y marca 3. Entonces la alternativa correcta va a ser esta, la B. Ya vamos a hacer la 18. Nos dicen que en el plano cartesiano de la figura, este plano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, la primera, el triángulo A2B2C2, o sea, este ya tenemos que identificar, este de aquí, no es simétrico del triángulo A4B4C4, o sea, este ya, con respecto al eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas era así, el eje Y. Ya, no es simétrico. Bueno, esto parece que fuera simétrico, pero vamos a analizarlo bien. La distancia de aquí a acá va a ser 4 y la distancia de aquí a aquí es 3, entonces no es simétrico. Por lo tanto, esto nos dicen que no es simétrico, así que esto vendría siendo verdadero. Ok, entonces vamos con la segunda. Nos dicen el triángulo A1, B1, C1. ¿Dónde está este triángulo? Este de acá. Este sí. Se obtuvo por efecto una rotación de menos 90 grados con respecto al punto C del ABC. Bueno, aquí no nos dicen nada de horario o antihorario, solo nos dicen menos 90, y menos 90 por convención era así. Entonces, si giramos esto hacia la derecha, nos debería quedar así. Entonces, este era tentativo, porque si lo giramos para la izquierda, nos quedaba el... Era tentativo porque nos quedaba este. Pero en realidad, si el triángulo ABC, le hacemos la rotación, nos queda un AB1C1 aquí. Entonces, esta es falsa. Luego tenemos la 3, que nos dicen que tenemos el triángulo A3, B3, C3, o sea, este. Y nos dicen que es simétrico al triángulo A2, B2, C2. Y esto con respecto a la bisectriz del ángulo A3, C2, A2, y esto sería, a ver, A3, C2, A2 aquí. Este ángulo, bueno, su bisectriz sería una línea que une esto con esto. Y bueno, si yo veo bien el análisis de esto, sí, pues esta figura viene siendo un espejo de esta con respecto a esta línea. Aquí tengo la misma distancia aquí que aquí, entonces esta sería verdadera. Luego, con respecto a esto, tenemos que la alternativa correcta va a ser la C, 1 y 3. Ok, ahora vamos con la 19, que nos preguntan, ¿cuál de los siguientes polígonos regulares tiene simetría central?
O sea que si nosotros le hacemos una simetría respecto a su punto centro, y una simetría central con respecto a su punto centro, que nos queda la misma figura. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el cuadrado, su centro estaría aquí, y si le hacemos esta simetría central, o sea, trazamos esta recta por acá y esta por acá, lo que pasaría es que tendríamos el mismo cuadrado. Entonces está verdadera. Ahora si buscamos, este es un hexágono, y su punto medio sería este. Trazamos este punto, llega para acá y este para acá. Entonces nos queda la misma figura. Sería verdadero. Ahora vamos con el 3. Este es un pentágono. Y si al pentágono le hacemos una simetría respecto a su centro, por ejemplo, esto tendría que seguir para acá, este para acá, este para acá. Bueno, nos quedaría algo así, que no es lo mismo que la figura que teníamos, entonces esta es falsa. Y bueno, para el triángulo hacemos lo mismo, el punto medio, trazamos esta recta para acá, esta para acá, esta por aquí, y nos damos cuenta de que su simetría central con respecto a su centro nos da otra figura, así que este también es falso. Y bueno, la alternativa correcta va a ser la 1 y la 2. Y ahora vamos a hacer la 20, que aquí también tenemos una figura que se le hace una simetría con respecto a una recta L. Y nos preguntan cómo quedaría. Bueno, a primera vista nosotros vamos a hacer un esbozo aquí y esto nos quedaría, por ejemplo, así. Entonces nos damos cuenta de que tiene que quedar algo así, el cuadrado tiene que apuntar a esta punta y este por este lado, entonces quedaría así. Ok, este no es. Esta se parece, pero esta tiene el cuadrado abajo. Y aquí tenemos esta que es la misma. Entonces, por lo tanto, es esta. La D, y sería 20D. Bueno, aquí en la 21 es lo mismo, nos preguntan por una simetría axial. Si analizamos esto, aquí lo que tenemos es una traslación. La simetría axial sería así. Aquí tenemos una rotación. Aquí tenemos otra traslación, lo mismo que acá. Y aquí sí tenemos una simetría axial, porque tenemos dos fotos que son como de espejo una de la otra, donde sus puntos homólogos están a distancias iguales de las líneas. Y esto viene siendo también una especie de traslación, como el punto A, entonces no. Entonces la alternativa correcta sería la D. Ya hagamos esto. Aquí estamos viendo geometría y nos metieron funciones, así que por eso a veces ven que tenemos que estar bien de todas partes porque podríamos estar estudiando solo geometría y vienen con estas preguntas de funciones y botáis nomás llegamos. Entonces, nos dicen, al rotar en 90 grados, la gráfica de f de x igual a valor absoluto de x más 2 en sentido horario, o sea, no, nos van a obligar a que sea así, y con centro en el origen, se obtiene. Ya, hay que hacer la figura de la gráfica de f de x. Y bueno, f de x igual al valor absoluto de x más 2 viene siendo lo mismo que la recta x más 2, pero siempre que nos dé un valor negativo, vamos a agregar su parte positiva. De esta manera, por ejemplo, si nosotros tenemos ya el eje cartesiano, y si dibujamos la recta x más 2, tendríamos aquí un corte en menos 2, y aquí en 2 sería una recta con pendiente 1, y sería esta recta. Y luego, como tiene valor absoluto, todo lo que se pasó para el lado negativo del eje x se tiene que invertir para arriba. Entonces nos quedaría algo así. A ver, algo de este estilo. Eso también se puede ver como si nosotros tenemos la función f de x igual valor absoluto de x. Nosotros sabemos que esto viene siendo esto.
Y si le agregamos un más 2, va a ser lo mismo que una traslación en el sentido opuesto, o sea, hacia -2. Si se movería hacia aquí, por supuesto, obtendríamos lo que tenemos acá. Es otra forma de verlo. Ya, entonces ya que tenemos esta, vamos a hacer las transformaciones que nos dijeron. Nos dijeron que teníamos que girarlo hacia la derecha con respecto a este punto. Bueno, si lo giramos y si esto estaba así, nos debería quedar algo de esta forma. Veamos qué se parece a eso. Esto se parece, esto no, este se parece, este no y este no. Ya, entonces la alternativa tiene que ser entre este y este. Entonces ahora vamos a usar el principio de que si nosotros teníamos una rotación, los puntos que pertenecían a los objetos de la rotación tienen que estar en la misma distancia del origen. Entonces si yo tengo este 2 aquí, como la punta, ya lo voy a trazar acá y me queda 2. Y si yo lo hago aquí, esta es la punta, 2, ya. A ver, lo voy a hacer acá, esta es la punta, al origen, no, esto no va a ser 2. Y si vemos lo mismo con este, aquí ya va a ser 2, y esto lo trazo por acá y no es 2. Y si aquí tomo este segmento, 2, ya. Entonces esta va a ser la figura correcta. Y la alternativa correcta sería la 22A. Ok, ya, entonces ahora vamos con esta. Y bueno, aquí tenemos más funciones que nos metieron aquí en geometría. Para reforzar que tenemos que sabernos todas las áreas o estudiar todas. Y tenemos, si la gráfica de f de x igual a ax al cuadrado es con a mayor que 0, se traslada según el vector menos 3, menos 2. Entonces el nuevo gráfico queda representado por. Ya, intentemos encontrar qué era esta función. Primero recordemos cómo era la función solo de x al cuadrado, que yo puse aquí como g de x igual a x al cuadrado. Viene siendo una u, que ya lo dibujamos antes, que pasa por el origen. ¿Y qué pasa si la multiplicamos por un número que es mayor que 0? Lo que pasa es que se mantiene por el mismo lado, solo que se aumenta su pendiente. Entre mayor sea a, más se va a acercar al eje y, más va a crecer. Entonces lo importante es que como A es positivo, se queda mirando para el mismo lado. Si A hubiera sido negativo, la función de por sí sería mirándose abajo. Pero en este sentido ya, mirándose arriba. Y luego nos piden que esta U, mirándose arriba, se traslade menos 3 y menos 2. O sea, el centro que estaba en el origen se tiene que mover menos 3 hacia el X y menos 2 hacia abajo. Ya, ok. Y entonces, si nos fijamos en esta figura, tenemos aquí su punto, que sus coordenadas son menos 3, menos 2. O sea, viene siendo el origen 0, 0 más el vector que se trasladó. Entonces esta viene siendo la alternativa correcta. Y va a ser la C. Ok, ahora vayamos a esta de suficiencia de información. Ya nos dicen que tenemos el punto A, un punto cualquiera, que pertenece al eje X. O sea, se ubica en este eje. Yo lo puse aquí. Y luego nos dicen que se le aplica una traslación tal que lo deja en el eje Y. Y se forma con los ejes coordenados el triángulo A o A', rectángulo isósceles, sí. Ya, entonces yo tengo este punto A, y yo, por ejemplo, lo trasladé hasta aquí. Resulta que tengo este triángulo, pero no necesariamente este lado va a ser igual a este, que es lo que necesitaríamos para que fuera un triángulo isósceles. Ah, como borro esto. Ya no lo sabemos, vamos a hacer que este es más grande. Entonces veamos si la insuficiencia de información nos ayuda a cumplir lo que nos están pidiendo. Entonces si vamos con el 1, nos dicen que el vector de traslación que se usó es tal que tiene esta forma, menos A igual menos A. O sea que se movió en sentido negativo de los dos ejes la misma cantidad. O sea, este punto A se movió hacia la izquierda y hacia abajo en iguales cantidades. Por lo tanto, estos lados serían iguales. Entonces ya aquí ya tengo un triángulo isósceles. Entonces este me sirve. Y ahora vamos con el punto 2. El punto 2 me dice que es un vector de transformación tal que x va a ser igual a y. Y algo parecido a lo que tenemos arriba.
pero a diferencia que aquí no sabemos si X y Y es positivo o negativo. Podrían ser igual a los de arriba, pero si son positivos, esto quedaría, por ejemplo, acá. Y si hacemos este triángulo, no va a ser isósceles. Pero podríamos tener este punto A en este sector del lado eje, porque, o sea, en el lado del eje X, porque nos decían que estaba en el lado de eje X, no importaba. Ah, no la he pasado, la va a pasar ahora, terminando de ejercicio. Gracias, Vania. Muchas gracias por acordarme. Ya, pues entonces si tenemos este A aquí, en el lado negativo, y le hiciéramos una traslación tal que la traslación en el eje X y en el eje Y es la misma, entonces, y nos quedara aquí en el eje Y, y este lado sería igual a este. Entonces esto también es verdadera en sí misma. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, cada uno por sí sola. Creo que esto no es concordante con la pauta que sale más abajo, pero estoy más seguro que esta es la respuesta correcta. Ya ahora, por favor, pueden darse un nombre en el chat para la asistencia. Ya, ya, genial. Entonces llevamos 1, somos 13, deberían haber 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta uno. Ya, el que falta, por favor, ponga su nombre en la asistencia, si no creo que no va a contar. Ya, entonces voy a seguir. Vamos con la 28. Nos dicen, se puede determinar las coordenadas de un punto P, cualquiera así. Al trasladarlo 3 unidades a la derecha y una abajo, queda el punto 2,2. O sea que si le aplicamos un vector de 3, menos 1, obtenemos este punto. Y bueno, si nosotros sabemos que si tenemos un vector de traslación que nos lleva a un punto P, que viene siendo el 2,2, por supuesto nosotros podríamos tener el punto P de donde viene. Entonces este va a ser correcto. El 1 va a ser suficiente información para saber que esto es verdad. Entonces ahora vamos a analicemos el 2. El 2 nos dice que al rotarlo con respecto al origen con un ángulo de 90 grados queda en el punto menos 3, menos 1. O sea que tenemos el punto menos 3, menos 1, que sería por aquí. Y nos dicen que este punto P' es resultado de una rotación con respecto al origen. O sea que el punto debería haber estado aquí. Entonces con esto sí podemos encontrar el punto P. Así que esto también es suficiente información. Entonces de esta forma la alternativa correcta sería de cada una por sí sola. Ahora vamos con la 29. Nos dicen, se puede conocer en qué lugar termina el punto P. O sea, sabemos dónde está P, queremos encontrar P'. Después de una rotación, sí, ya. Primera información. Se rota en torno al punto B 180 grados. Ya, pero nosotros no sabemos cuál es el punto B. Entonces es súper importante el punto de rotación, porque si el punto, por ejemplo, quedara muy lejos, el punto quedaría muy lejos, y si el punto queda cerca, el punto quedaría cerquita. Entonces es diferente. Por lo tanto, esto no es información suficiente. Ahora en la 2 nos dicen que el punto B es el origen, o sea, el punto B de rotación. Deberíamos entender. Si entendemos el punto de rotación,
ya tenemos una herramienta, pero nos falta cuántos grados se rota. Entonces la 2 tampoco es suficiente información. Ahora si nos fijamos en las dos juntas, tenemos tanto el punto de rotación como la cantidad de rotación. En este caso, con esto sí podemos saber el valor de P'. Y la alternativa sería ambas juntas, uno y 2. Y ahora como última vamos a hacer la 30. En esta tenemos un triángulo de ABC, ya de vértice cualquiera, pero que lo sabemos, y que se le hace una simetría central. Se puede determinar la posición de la imagen, sí. Ya, vamos con la 1. La 1 dice, el centro de simetría central es el punto -2,3. O sea, tenemos un punto de simetría central. Entonces, con un punto de simetría central, nosotros hacemos esto, y por supuesto podemos encontrar la figura. Entonces, esta, la 1 sin información suficiente. Ahora, si nos fijamos en la 2 nos dice que se conoce la distancia del centro de simetría al punto 1,2. Ya, el punto 1,2 resulta que es este punto del vértice, y nosotros conocemos la distancia del centro de simetría. Pero esto no nos sirve porque si conocemos la distancia, el punto podría estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. O sea, nosotros solo conocemos la distancia. El punto de simetría podría estar en todo un círculo de posibles lugares, y en base a esto se crearían infinitos imágenes de triángulo. Entonces con esto no nos basta. Y como sabemos que con la 1 nos sirve y con la 2 no nos sirve, basta con tener la 1. Entonces la alternativa correcta va a ser A, 1 por sí sola. Ya, ok. Y antes de terminar la clase, porfa, la última persona que no ha puesto su nombre en la lista. Y si alguien tiene alguna duda, algún ejercicio que quiera repasar antes de terminar.